Entonces, vamos entonces a empezar el tema de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Este es un tema muy importante que lo tengan en cuenta porque, bueno, pues todo el manejo se da en unidades hospitalarias y acuérdense que es un problema de salud pública, tanto a nivel mundial y como en nuestro país. Entonces es importante conocerlo, saber sus conceptos y todo paciente que ingresa a una unidad hospitalaria tiene de un 5 a un 10% de presentar este tipo de infecciones simplemente por ingresar, ¿no?, al servicio que sea. Ujú. Mayormente si entra a una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Aumenta ese porcentaje de un 20 a un 40%. Ujú. Entonces aumenta más en estas unidades, ¿verdad? Tomando en cuenta que debemos de usamos antibióticos en estos pacientes, en cualquiera que ingresa a un hospital va de un 20 a un 45%, hay que conocer las infecciones más frecuentes que se puedan presentar para dar este manejo empírico en estos pacientes. Esto aumenta hasta un 80% en los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Entonces, pues tenemos que tener la noción y el conocimiento de todo esto, ¿verdad? Porque obviamente implica que el paciente, si le da una infección de estas, va a aumentar los días de estancia hospitalaria, va a aumentar el costo para el hospital, ¿verdad?, del paciente que se trate, va a aumentar su morbimortalidad, ¿sí? Entonces, por todos estos factores, pues es muy importante conocerlos y además porque en el paciente puede dejarle una secuela, ¿verdad?, o una discapacidad finalmente. Entonces, por todos estos aspectos que les comento, pues es importante saberlo y que tiene mucha relación o mucha injerencia con la calidad de atención que se le da al paciente. Mientras mejor sea la calidad de atención que se le dé, pues se van a presentar menos estas infecciones, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, ¿quién empezaría? Yo. Ah, perfecto, muy bien, doctora. Entonces, comienza. Bien. Somos el equipo 7, conformado por eh, Ramírez García, Fernanda Berenice, Ramírez Hernández Manuel y Rodríguez Mendoza Gillian, su servidor. Ok, mucho Y gusto, el doctora. tema es de infecciones asociadas a cuidados de la salud. Ok. Bien, tenemos que la OMS define a las infecciones asociadas a la atención a la salud como aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, pero que no estaban presentes al momento de ingresar o o que no se estuvieran incubando en ese momento de ingreso. Incluyen también las infecciones que se contraen en el hospital, pero que se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal sanitario. Se dice que se pueden presentar en un lapso de 48 a 72 horas desde el momento en que ingresan al hospital. Y también se les conoce como infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. Ujú, Bien, exactamente. la CDC utiliza distintas definiciones que son importantes para la vigilancia epidemiológica y cada una de estas definiciones son las que vamos a ir tratando a lo largo de la exposición. Entonces solamente les puse la tabla como una referencia al momento de estudiar, pero son las que vamos a ir tratando a lo largo de la exposición. Claro. Bien, tenemos que las bases históricas de estas infecciones comenzó en Estados Unidos a finales de la década de 1950 como una disciplina formal, más que nada para ver o controlar las infecciones estafilocócicas que se presentaban durante ese momento y que eran debidas al control, al manejo que se les llevaba a los pacientes en los hospitales. Para esto ocurrieron 3 acontecimientos que señalaron el inicio de una nueva era en el campo de la epidemiología asistencial. El primero fue en 1999 con el informe del Institute of Medicine sobre errores asistenciales que se llama Errores Humanos. Y aquí se incluyó, se trató a las infecciones asociadas a la atención a la salud. Después, en el año de 2002, con la divulgación del Chicago Tribune, se incluyeron a esas infecciones y esto hizo que los medios de comunicación adquirieran una relevancia al control y la prevención de las infecciones. Entonces, para los años de 2004 y 2006,
se publicaron las reducciones en tasas de infección a nivel de torrente circulatorio con una estandarización en los procesos de inserción de catéteres venosos centrales. Entonces, con esto vemos que la epidemiología asistencial tuvo mayor auge en cuanto a la control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, y que esto propició que hubiera una nueva era en cuanto al manejo intrahospitalario, de manera que los mismos consumidores demandaban una atención que fuera de mejor calidad, que tuviera mayor responsabilidad con el cuidado de los pacientes, que también se hiciera mayor escrutinio en lo que es el manejo de los pacientes y que se redujeran de manera rápida y concisa lo que son las infecciones. Bien, como había marcado el doctor, estas infecciones tienen una importancia a nivel epidemiológico porque también, aparte de que afectan a los pacientes en su calidad de vida, pues también generan costos. Según datos de la OMS, indican que más de 1.4 millones de personas en el mundo contraen infecciones en el hospital. De acuerdo a esto, se dice que en los países desarrollados tiene una prevalencia de adquirir al menos una infección en el momento de ingresar al hospital, con una prevalencia entre 3.5 y 12%, mientras que los países en desarrollo tienen una prevalencia entre 5.7 y 19.1%. A nivel de México, tenemos que existe una institución encargada de ver acerca de estas infecciones, que es la ROVE, que es la Red Hospitalaria para la Vigilancia Epidemiológica. Esta fue fundada en 1997 y en el último estudio que se realizó, que fue en el 2015, que abarcó del 2005 al 2015, se presentan aquí los resultados más destacables. Tenemos que por edad, las personas menores de 5 años de edad y aquellas que están entre 45 y 64 años de edad fueron las más susceptibles a presentar una infección de ese tipo, y las que más predominaron fueron bacteriemia con un 24%, después se encuentra neumonía con un 20%, infección de vías urinarias con un 15%, infección del sitio quirúrgico con un 15%, y otras infecciones como son infecciones en casos de diarreas infecciosas o infecciones del sistema nervioso central, entre otras, ocuparon un 24%. Aquí es importante comentar que no sabemos la situación real en nuestro país, porque aunque exista esta red, no todos los hospitales lo registran. Uh-huh. Nada más los registran ciertos hospitales de tercer nivel, pero hay otros hospitales, tanto a nivel privado como público, que no las reportan. Como ya saben, pues nunca reportamos las cosas que hacemos, ni llevamos un registro de nada. Entonces es muy difícil saber cuál es la situación real, porque no tenemos toda la estadística. Uh-huh. Finalmente este es un reflejo de los que registraron, porque bueno, hay hospitales de tercer nivel que sí lo registran, pero muchos no. Entonces, de esos hospitales que no hacen la detección y que no la reportan, pues no sabemos cuál es su situación real, ¿no? Sí. Y eso pues es bien complicado, porque si no sabemos que las tenemos, pues cómo las vamos a tratar, cómo las vamos a prevenir y cómo vamos a erradicarlas, ¿me entienden? Uh-huh. Siempre en estadísticas o para la vigilancia de muchas de estas o de todos los problemas que tenemos, nunca los registramos ni le llevamos un control adecuado. Entonces, sí, así es bien difícil, o sea, a nivel mundial se dice que sí van en aumento y que, bueno, finalmente si hacen un control y vigilancia, pues se van disminuyendo, pero pues aquí en México, quién sabe. Por ejemplo, ahí ahí en el hospital, yo no sé si lo hagan tampoco, no sé si debería haber un comité que vigile si se presentan estas infecciones o no. Y yo creo que no hay, yo no sé que exista. Pero se supone que cada hospital tiene ese comité, ¿no? Que es igual el que está encargado de indicar en qué servicios se va a hacer los exhaustivos o no, en casos de que se lleguen a presentar. Según yo, todos los hospitales los deben de tener segundo o tercer nivel, incluso las unidades de medicina familiar.
Se No es supondría por que sí. normativa, Ujú. Sí, pero deberían cada de realidad es tenerlo. diferente. Ujú. Deberían de tenerlo, pero si no se registran, pues finalmente no sabemos cuál es la situación real, ¿no? Entonces ahí sí está difícil. Pero bueno, está bien. Bien. Entonces, si quieres continuar. Así es que no cambia la diapositiva. Ya. Bien, en cuanto a etiología, tenemos que alrededor del 50% de los casos de esas infecciones se deben a bacterias. De estas son las que destacan son las gram negativas. Aquí predomina lo que es, bueno, como por ejemplo, tenemos a E. coli y también a las pseudomonas aeruginosas. Después están las bacterias gram positivas, que representan alrededor del 35% de estas infecciones. Aquí se destaca Staphylococcus aureus y aquí también predomina lo que es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que es el SARM. Y Ujú. este representa más del 35% de los casos de Staphylococcus aureus, que son las gram positivas, que pueden causar una infección asociada a la atención sanitaria. Después tenemos también que puede darse por estafilococos coagulasa negativos, por enterococos, por ejemplo, las cepas que son resistentes a la vancomicina, y también por especies de cándida que presentan esto como una prevalencia del 5% de los casos. Ujú. Y en menor proporción tenemos que pueden ser por hongos y también por virus. En el caso de virus que afectan al personal sanitario, destaca virus de la hepatitis A, B y C, y también Ujú. el virus, el VIH. Y en caso de Ujú. pacientes, igual es virus de la hepatitis A, B y C, VIH, y se añade el virus sincitial respiratorio. Ujú. En cuanto a la forma en que se transmite estas infecciones o que se producen estas, se habla de una infección endógena y una exógena. La infección endógena va a ser cuando, en la mayoría de los casos, se produce este mecanismo como un resultado de el mismo sobrecrecimiento o la inoculación que hay como parte de la flora del paciente. Y una infección exógena se da cuando se produce con un contacto de medios inanimados del hospital. Entonces, tenemos diversos modos de transmitir estas infecciones. Puede ser invasión de las defensas protectoras, por ejemplo, en la piel intacta, los cilios respiratorios, los esfínteres urinarios o también por las mucosas, que puede ser a través de las líneas intravasculares, líneas centrales, una herida quirúrgica, catéteres, dispositivos de imagen. También puede presentarse una transmisión a través de la comida, también por contacto físico, por aire, por agua, fomites y las inadecuadas prácticas de inyección. Ujú. Sí. Bien, ahora tenemos los factores de riesgo. En cuanto a los principales factores de riesgo que tenemos para desarrollar cualquiera de las infecciones de las que ahorita les vamos a hablar más a fondo, están principalmente la estancia en las unidades de cuidados intensivos, la necesidad de la colocación de un tubo, de una intubación. También tenemos la presencia de POC, enfermedad, más comorbilidades como enfermedad renal, la necesidad de colocar catéteres, desnutrición, el estado posoperatorio en sí es un factor de riesgo y la diabetes mellitus. Cada patología de nosocomial de las cuales vamos a hablar en un momento tiene factores de riesgo más específicos en los cuales vamos a hacer énfasis pues en un momento. Claro. Ujú. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos las medidas de prevención. Aquí lo que va a ser muy importante es el aislamiento. Con el fin de evitar la transmisión de aquellos microorganismos que sean patógenos desde los pacientes que están infectados o colonizados al resto de los pacientes, a los visitantes y a los profesionales sanitarios. En 2007, la CDC hizo una norma con unas modificaciones para tratar estas medidas de prevención, que está basada en dos escalones,
que son las precauciones estándar y las precauciones basadas en la transmisión. Las precauciones estándar son las que se van a aplicar a todos los pacientes, mientras que las precauciones basadas en la transmisión se aplican a aquellos pacientes que son sospechosos o están confirmados que poseen algún microorganismo o una enfermedad en específico que tiene una importancia epidemiológica. Bueno, tenemos las precauciones estándar, que como había dicho, son las que se van a aplicar a todos los pacientes. Estas precauciones estándar consiste en lo que es la higiene de manos. Aquí es importante destacar la técnica de lavado de manos y también así los 5 momentos de esta, que no sé si alguien quiere participar diciendo cuáles son los 5 momentos. Y yo, un momento es antes de tener contacto con el paciente, bueno, con el entorno del paciente. El segundo es después de tener contacto con el entorno del paciente. Otro es antes de alguna técnica que requiera el manejo aséptico. Otra es después del contacto con los fluidos del paciente. Y la otra, creo que cuando termina, pero me falta ese último. Ajá, después de tener contacto con objetos o medios o dispositivos que estuvieron en contacto con el paciente. Sí, gracias. Bien, gracias. Yo creo que esto es importante que todo el personal de salud lo haga, ¿no? O sea, desde los técnicos, los enfermeras, los médicos, todos que tienen que ver con el manejo de los pacientes, como nosotros los fisioterapeutas que hacen terapia, todos tienen que saber hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Hacerlo, que es una medida bien importante. Bien. Otra medida que tenemos es el uso de guantes. Pues va a ser importante al manejo de sangre o de líquidos corporales, de secreciones, excreciones. Y también es importante destacar que se deben de utilizar diferentes guantes para manipular a distintos pacientes y también al realizar diferentes tipos de procedimientos, al mismo tiempo de que se deben de quitar o se deben utilizar diferentes guantes al momento de manipular la piel que está limpia o manipular una zona del cuerpo que esté sucia o contaminada. También tenemos el equipo de protección personal, pues sabemos que es el uso de una bata, el uso de un cubrebocas o una mascarilla, por ejemplo la N95, también el uso de gogles o una careta para proteger lo que es la boca, la nariz y los ojos. Otra medida es la seguridad en la inyección. Esto es que no se reutilicen las agujas ni las jeringas al momento de realizar una inyección. Que las agujas no sean dobladas o que se estén manipulando, sino que tienen que tomar las medidas adecuadas y deben de depositar en un contenedor, el contenedor rojo al terminar de utilizarlas. Y otra medida en cuanto a las precauciones estándar es antebrazos al descubierto. Esto se refiere a que los profesionales sanitarios deben utilizar manga corta o bien si utilizan bata, pues remangársela, no tener nada en las manos de anillos, pulseras, relojes. Y también si utilizan corbatas, se prefiere que la metan en el pantalón o que cierren la bata y también pues evitar utilizar algún tipo de collar o credencial que sirva como fomite. Las uñas bien cortas, ¿no? También. Sí, también las uñas cortas. Y bueno, en las precauciones estándar, aquí ya les había dicho que es en todos los pacientes. Después están las precauciones basadas en la transmisión, que se basa en 3 pilares: precauciones de transmisión por vía aérea, precaución de transmisión por gotitas y las precauciones de contacto. Las de transmisión por vía aérea se van a utilizar para prevenir la transmisión de enfermedades a través de gotículas, que son partículas menores
a 5 micrómetros, aquí no es pan, lo corrigió la computadora, o partículas de polvo que contengan al microorganismo infeccioso. Estas, aquí hay que mencionar que van a ser indicadas en aquellos pacientes que tengan tuberculosis de sospecha o que ya esté confirmada, sea pulmonar, laringia, también en aquellos casos de sarampión, rubiola, varicela o zoster diseminado. En caso de pacientes que tengan una neumopatía micobacteriana no tuberculosa, o sea, que sea una neumonía típica, no es necesario mantenerlos en aislamiento porque no hay una transmisión de una persona a otra. Aquí en las de precaución de transmisión por vía aérea, se destaca que el paciente debe permanecer en una habitación individual donde la puerta debe permanecer siempre cerrada. Antes de entrar a la habitación se debe de portar el equipo de protección personal, la bata, los guantes, el cubrebocas. Bueno, aquí se prefiere la mascarilla N95 y pues tener un control en cuanto a esas medidas. También el aire debe renovarse cada 6 veces por hora. Un ideal sería de 12 veces por hora. Y se destaca que el aire debe de sacarse directamente al exterior sin una recirculación del aire para evitar esa transmisión de las gotículas. Y también, bueno, mencionar que las gotículas se van a destacar porque son partículas que permanecen suspendidas en el aire y pueden transmitirse en distancias más lejanas. Después Y no, tenemos... ahí hablando como dicen por ejemplo, del coronavirus, ya ves que dicen que 4 horas dura en el aire, ¿no? Y si hay viento, pues se mueve, ¿no? Entonces, estas partículas pueden ser muy peligrosas, ¿no? Para la transmisión de enfermedades. Bueno, después tenemos a las precauciones de transmisión por gotitas, donde aquí se van a diferenciar las gotículas porque son partículas más grandes. Estas no permanecen suspendidas en el aire y no se van a propagar a distancias largas. Se dice que no pasan de 1 metro, pero pueden llegar hasta 2 metros de distancia. Estas se van a producir cuando el paciente infectado habla, tose o estornuda y durante algunos procedimientos, por ejemplo, un aspirado o una broncoscopía. Estas precauciones están indicadas en pacientes que tengan infecciones meningocócicas, que tengan neumonía por Mycoplasma pneumonia, que tengan tosferina, parotiditis, rubiola, o que también tengan una infección por parvovirus B19. En este caso, los pacientes deben permanecer igual en una habitación individual. La puerta puede permanecer abierta, pero se prefiere que se mantenga cerrada. Y aquí ya no es necesario el uso de la mascarilla N95, sino solamente con un uso de un cubrebocas quirúrgico es lo que basta. Y bueno, El paciente también lo use, ¿no? Para que también no pueda contaminar a otros, contagiar a otros familiares o al personal, la enfermera o otros, ¿no? Médicos, todo eso, ¿no? Sí, incluso también si se tiene que trasladar al paciente, pues colocarle un cubrebocas para evitar la transmisión. Y las precauciones de contacto se van a aplicar en aquellos pacientes que tengan algún microorganismo que tenga importancia patológica, desde un paciente que esté infectado o colonizado mediante contacto directo, por ejemplo, tocar al paciente, o contacto indirecto, que es tocando objetos o superficies que estén contaminadas en el entorno del paciente. Estas precauciones de contacto se recomienda que igual sea en una habitación individual, puede permanecer la puerta abierta, se prefiere igual que se utilice guantes, la bata y el cubrebocas, y estas se deben desechar al momento de salir de la habitación. Después de quitarse los guantes, se debe utilizar una loción a base de alcohol o una solución antiséptica para desinfectar las manos. Y también hay que destacar que
el uso de estetoscopios y de manómetros deben permanecer dentro de la habitación porque también hay contaminación de estos. Entonces, se prefiere que se utilice solamente uno para cada paciente y no salga de la habitación. Y las precauciones de contacto están indicadas en aquellos pacientes que están infectados o colonizados con bacterias multiresistentes, por ejemplo, estafilococos aureus resistentes a meticilina, también que sean por bacilos gram negativos multiresistentes, que tengan alguna infección por Clostridium difficile, Sí. infecciones transmitidas por vía fecal-oral, puede ser por Legionella, también por rotavirus y también por virus de la hepatitis A. En caso de lactantes y niños pequeños, pues van a tener infecciones que sean por virus respiratorio sincitial, virus de parainfluenza, o también que tengan alguna infección mucocutánea grave por virus del herpes simple, y también algunos casos de norovirus. Entonces, en todos esos pacientes que presenten alguna infección por alguno de estos agentes etiológicos, se indican precauciones de contacto. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Gracias. Ninguna, muchas gracias. No, gracias. Ninguna. Bueno, Muy aquí bien. les puse una tablita de las indicaciones para cada tipo de precaución utilizada y los síndromes o patógenos que están relacionados con cada una de ellas. Y bueno, de riesgos amplificados va a consistir en aquellos pacientes que utilicen antibióticos de amplio espectro, porque esas infecciones se dan más en aquellos pacientes que están utilizando antibióticos por un largo periodo, entonces crean resistencia a estos antibióticos y son más propensos a una infección. También aquellos pacientes que son altamente vulnerables, que tengan factores de riesgo específicos, que estén inmunodeprimidos, en la vejez, de poscirugía, cirugía prolongada, que tengan alguna enfermedad pulmonar crónica, que dependan de un ventilador, que tengan líneas vasculares o que se encuentren en una unidad de cuidados intensivos. Y también aquellos pacientes que estén gravemente enfermos. Ok, y vamos a empezar con la primer infección nosocomial, que sería la causada por dispositivos intravasculares percutáneos o la colocación de los catéteres. La que sigue, porfis. Bueno, respecto a su epidemiología, algunas bibliografías mencionan que esta es una de las causas de bacteremia o septicemia, pero prácticamente se refieren más a la bacteremia porque los principales agentes etiológicos son bacterias. Anteriormente se consideraba que eran un 3% de las causas, pero actualmente se menciona que el uso de catéteres ha aumentado del 20 al 25% como fuente importante para la bacteremia. Igual se estima que anualmente hay 18,000 infecciones del torrente sanguíneo o la bacteremia en pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Y se menciona que los factores que predisponen o de lo que va a depender si hay una bacteremia o no, son factores relacionados con los pacientes, con el propio catéter y factores relacionados con el hospital. En este caso, en la tablita que pueden ver ahí, tenemos, por decir, el tipo de catéter, ya sea plástico o acero, puede ser un factor de riesgo. La localización del mismo, si es central, periférico, si es yugular, femoral, dependiendo del vaso en el que se vaya a localizar. La duración de la colocación o de la permanencia del catéter también es algo muy importante. La composición, si es flexible, rígido, si tiene propiedades de adherencia microbiana o más bien que hayan sido, que hayan utilizado soluciones para evitar que en el catéter haya dicha adherencia o que las bacterias produzcan biopelículas.
También, por decirlo más representativo de factores relacionados con el hospital, es la habilidad de la persona que realiza la colocación de dicho catéter. Y factores relacionados con el paciente, lo que estuvo mencionando anteriormente, que tengan presencias de otras como comorbilidades, y lo principal sería que sean inmunosuprimidos. Igual pueden checar la tablita con más delicadeza. Adelante. La que sigue, por favor. ¿Puedo comentar algo? Sí, Sí, mira, igual para saber la epidemiología, mencionan que utilizan en la utilización del catéter por 1000 días, cuántos casos se presentan, y esa es una manera de saber qué tan frecuente puede pasar o no, ¿verdad? Es otra forma, ¿no? Que yo sí mencionan, no sabía. que por ahí la leí, que así la reportan, que en la presentación de casos de esto, en la utilización de un catéter, pero en tiempo, ¿verdad? En 1000 días. Como comentabas, como aquí en la tablita que comentas, es todos los factores que tienen que ver es desde la técnica, ¿verdad? La asepsia, más bien la antisepsia que utilice la persona que lo haga en forma adecuada, que tenga las herramientas adecuadas para hacerlo, que sepa hacerlo, cómo lo coloque. Y también mencionaban lo de el vaso, ¿verdad? Que es más frecuente que se dé en la anfemoral que en la yugular o en la subclavia, ¿no? La cantidad de lumen, el número de lumens y el tiempo, ¿verdad? Que dure también, el tipo de catéter, como mencionaste. Y básicamente en cuanto a la técnica de colocarlo y el manejo de las soluciones que se introduzcan en él, ¿verdad? La técnica que hagan, que también es muy frecuente que si lo ponen bien, pero el manejo de las soluciones que se introducen en el catéter lo hagan mal y por ahí entra la infección, ¿no? Y yo siento que es la más frecuente esta en las unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Pienso que es la más frecuente. La solución. Ajá, sí, que Sí. se presenta la bacteriemia en los pacientes que están ahí en la unidad de cuidados intensivos, más que la neumonía, ¿no? Está bien, nada más. De hecho, más adelantito se va a mencionar en la prevención respecto a lo de los factores intrahospitalarios, que sería la norma oficial de las condiciones para la colocación de equipos de infusión. Bueno, ese adelantito lo digo si quiere. Ok, sí, está bien. Respecto a la etiología, como les mencionaba, prácticamente la mayoría son bacterias, por lo mismo se le denomina más bacteriemia que una sepsis. El predominante va a ser estafilococos de coagulasa negativos, y de hecho es el que más se presenta en los cultivos, que más adelantito lo vamos a ver para los diagnósticos. De ahí le seguirían los estafilococos aureus, pero esto sería prácticamente por la flora bacteriana de la piel o la microbiota, pues. Y Exacto. entre otros agentes etiológicos lo pueden ver. De hecho, se menciona que los hongos serían lo menos común en teoría debería de ser. La que sigue, porfis. Bueno, y respecto a la patogenia pues no se podría decir fisiopatología tal cual, pero son tres fuentes principales por las cuales puede haber una contaminación del torrente sanguíneo. No necesariamente siempre va a ser el catéter propiamente dicho, como mencionó hace ratito el doctor. Puede ser una contaminación del líquido de infusión en el momento de preparar, o muy raramente lo mencionaba la bibliografía, desde la fabricación de dicha infusión, de lo que se vaya a pasar al paciente, que haya una contaminación de la llave, del catéter y de la luz. De aquí se diría que sea una contaminación intraluminal, que sería propiamente en la luz del tubo de infusión, y una extraluminal, que lo más común sería en el catéter, o la contaminación en el punto de inserción, que sería la piel en donde se va a colocar el catéter.
Y aquí está un esquema que representa más gráficamente lo que anterior les dije. ¿Le puedes dar a la que sigue, porfis? Bueno, y respecto al diagnóstico, se menciona que por clínica va a ser difícil que puedas decir que es una infección debido al uso de los dispositivos percutáneos, pero en esta tablita viene factores que podrían ayudarnos a diferenciar entre si es una bacteremia asociada al dispositivo o si es por alguna otra razón. La principal sería el segundo punto, que es la ausencia de otro origen para la bacteremia. También esta está relacionado con el segundo, que sería la sepsis en un paciente que no tiene riesgo alguno, que lo principal sería una inmunosupresión para que pueda desarrollar dicha bacteremia. Entre otros, podemos tener métodos diagnósticos, que sería el cuarto, la presencia de más de 15 colonias, que les mencionaba anteriormente, que el que mayor predomina es el estafilococo coagulasa negativa. Esto en un cultivo semicuantitativo, el cual se va a tomar de la punta propiamente del catéter. Puede la microbiología típica, que es el antipenúltimo de los puntos. Igual aquí menciona los agentes etiológicos más frecuentes. Y del lado, bueno, la tablita la pueden seguir checando, pero del otro lado, que no es dentro de la tablita, se mencionaba que anteriormente se hacía una centrifugación leucocitario con naranja de acridina. Esto con la muestra igualmente del catéter, pero como no tenía tanta sensibilidad o especificidad, se ha dejado de utilizar recientemente. Y otro método que ayudaría más es un hemocultivo cuantitativo pareado, en el cual una muestra va a ser del catéter propiamente y la segunda muestra se va a tomar de cualquier otro lado, de preferencia más periférico a la del catéter. Ajá, exactamente, en donde si la muestra del catéter salió 3 a 5 veces mayor a la segunda muestra que periférica o distante a donde se encuentra el catéter, esto sería positivo para considerarlo como una infección debido al uso de dispositivos percutáneos. ¿Alguna duda en esta? Perdón que no se los haya notado bien ahí. Ahí es importante ver ¿No? que el diagnóstico es clínico y por laboratorio, ¿no? Clínico, como comentaste, que no va a haber otra causa de sepsis y obviamente el paciente va a tener fiebre, puede haber dolor o no en la parte donde se insertó el catéter, ¿no? Ah, sí. Plebitis, como dice aquí, inflamación. Y acuérdate del tiempo, ¿verdad? De que lo colocan a las 48 horas, pues se van a presentar los síntomas, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a pensar que puede hacer esto. Y pues los hemocultivos, ¿no? Que es muy importante. Si sospechamos que es por el catéter, pues se cultiva la punta del catéter, ¿no? Pero no se hace obligatorio, no se tiene que hacer de rutina esto, solamente si se sospecha clínicamente, se hace el cultivo de la punta y el otro hemocultivo de periférico, ¿no? Sí. Entonces, ¿nadie tiene dudas? ¿No? Bueno, el que sigue, porfis. Bueno, y respecto a si es el uso de un catéter periférico o un central, respecto al periférico, se menciona que estos van a ser causantes de las bacteremias de 1 al 3% y pueden ser causantes como una complicación, la flebitis, de un 3 a 5% por los periféricos. Se recomienda que los periféricos se sustituyan cada 72 o 96 horas. No ha habido estudios que demuestren que el hecho de que lo hagas a los 3 días o hasta el cuarto día disminuya la bacteremia. Sin embargo, no se recomienda que esto sea rutinario en los pacientes pediátricos. Bueno, de hecho aquí lo puse, no lo había visto. Exacto. Y que el mismo, no solo el catéter, sino que el equipo de infusión también se debe de cambiar de cada 24 a 72 horas. Respecto al catéter central, en sí no se recomienda la sustitución rutinaria del catéter.
y se menciona que hay mayor probabilidad de una infección o de la bacteremia en caso de que se haya utilizado una guía metálica para su colocación. Y las complicaciones que pueden presentar esto pueden ser las trombosis, bueno, puede ser una trombosis de grandes venas, que si ocurre esto sería, o secundario a esto, ocurriría una tromboflebitis supurativa, y ya en un caso muy extremo sería la endocarditis. La que Exacto. sigue, por favor. Ok. Y respecto a la prevención, básicamente se manejan 3 tiempos. Antes de la introducción, que es la preparación del equipo, del personal hospitalario, lo que les mencionaba anteriormente. De hecho, existe una norma que es la 022, que esta es Ujú. la que instituye las condiciones para la administración de la terapia de fluidos, en donde va a indicar qué condiciones son las que se tienen que tener, como la asepsia del paciente, el uso de guantes, de cubrebocas, se menciona que también los debes de utilizar. En el momento de la introducción, esto obviamente lo sabrían, bueno, yo no lo sé porque no leí la norma, pero en base a lo anterior, que sería se me fue la palabra. Bueno, el adiestramiento del personal hospitalario. Y se menciona que durante la permanencia o el tiempo que esté el paciente con un catéter o equipo de infusión, se debe de vigilar que no haya signos locales, como sería anteriormente la inflamación en la zona del catéter. También puede ocurrir endurecimiento y O presencia de pus también, también, ¿no? En el área, también. exactamente, Ujú. eso. Y que se pueden utilizar apósitos estériles en la colocación de los catéteres. La que sigue, porfa. Bueno, y otra de las enfermedades sería la neumonía nosocomial. Por favor, la que sigue. Bueno, algunas bibliografías la van a dividir como neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a respirador. Respecto a epidemiología, en el caso de la intrahospitalaria, se menciona de 1 al 3% en Estados Unidos. Sin embargo, hay autores que consideran que esas cifras, siendo aún así de Estados Unidos, deberían de ser de 6 a 8 veces más de lo que estiman ellos, porque en el caso de Europa sí se estima que es un 15% de los casos, y la tasa de mortalidad no asociado a respirador, pero en la unidad de cuidados intensivos varía de un 16 hasta un 78%. Realmente es muy amplio este rango. Y en el caso de la neumonía asociada a respirador, se menciona de un 0.3 a 5.9 en Estados Unidos, pero esta disminuye en Europa hasta un 3.5%, y su tasa de mortalidad, aunque no es amplio el rango, sí es bastante importante considerarlo porque va de un 26 al 53%. La que sigue, porfis. Ok, y como factores de riesgo para presentar neumonía, pues la primera es la intubación, la segunda podría ser la reintubación, lo que dure el paciente con respiración asistida, que tengan una posición de cúbito supino prolongada. Es importante que los pacientes se estén moviendo, que La tengan cabeza a sondas 45 ya sea grados oro o Ujú. aquí es la ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre de esa posición. ¿Semifold? Ajá, Semifaulo. A Tamiflu. esa, Ujú. gracias. El uso de sondas oro o nasogástricas, esta va a estar relacionada con los dos últimos, que serían los supresores de ácido gástrico, o lo más común, los inhibidores de la De la bomba de, bomba de de potasio. Ujú. protones. De protones, sí. El, Ujú. sí. Esto porque se menciona que si se utiliza una sonda va a disminuir el cierre completamente del diafragma, del esfínter esofágico superior. Entonces, al momento de que un paciente está con
uso prolongado de los supresores del ácido gástrico, esto aumenta la colonización del propio estómago. Y al momento de que si tú estás utilizando una sonda, el esfínter no está cerrando bien y aumenta la colonización, entonces se menciona que puede haber reflujos esporádicos y por ahí puede ser una fuente para la neumonía. Y el cambio del También se pH, también menciona... acuérdate del uso de los Sí, inhibidores de los protones, el cambio del pH. Ujú. sí, pues sí, eso sería lo más importante. Perdón. Incluso también, bueno, me gustaría agregar que también la colonización orofaringea es un factor muy importante para el desarrollo de neumonía, pues ya que Ujú. recordemos que estos pacientes, bueno, tienen colonización, bucal y al momento de aspirar, pues sí, todos estos patógenos entran a la vía respiratoria y nos pueden favorecer el desarrollo de una neumonía. Exacto, una aspiración, broncoaspiración. Ujú. Sí. Gracias, amiga. Se menciona el nivel de conciencia que tenga el paciente y pues el uso prolongado de antibióticos. Respecto a la... Ah, si quieres ya la otra. Los agentes etiológicos, esto también va a ser importante como factor de riesgo, por así decirlo, porque puesto que conforme va aumentando la estancia intrahospitalaria del paciente, las bacterias van a ir cambiando. En este caso, si podemos ver los primeros de los 2 a 5 días que el paciente esté en el hospital, realmente son microorganismos que tenemos prácticamente todos, pero que no son de difícil tratamiento. Sin embargo, aumentando más de 3 días de la estancia intrahospitalaria, vienen los agentes más comunes de las neumonías nosocomiales, que el primero sería Streptococcus y aureus, las pseudomonas aeruginosas y Acinetobacter. Y ya muy raramente agentes de difícil tratamiento serían, por ejemplo, mencionaban los Stenotropomas maltophilia y la Ujú. Burkholderia cepacia. Y se menciona que de un 15 al 25% pueden ser los agentes, los virus, pero no suele Ujú. ser tanto eso, sino las bacterias. La que sigue, por favor. Yo encontré una clasificación en cuanto a los días, como tú comentas, que hablaba de una neumonía más bien asociada a ventilador, se refiere a esa, de una presentación temprana que iba de los 0 a los 4 días y Yes. principalmente los microorganismos que comentábamos que se encuentran en la orofaringe y se van a la vía pulmonar, ¿no? Que son los que están en la comunidad y que son de mejor control o se pueden eliminar más fácilmente. Y los que son la tardía, que es posteriormente al quinto día, que son los que comentaste, ¿verdad? Que son de mayor, más difíciles de tratar. Exacto. Gracias, Doc. Ujú. Ok, y en esta tablita le representan los agentes más comunes. El primero, como les había mencionado anteriormente, Staphylococcus aureus, la frecuencia con la que se presenta en los casos de dichas neumonías nosocomiales. Y lo importante de esta tablita es que el CDC hizo un seguimiento durante un año, del 2009 al 2010, y presenta el porcentaje de resistencia a ciertos antibióticos que podrían presentar los agentes etiológicos. En este caso, lo más común sería del Staphylococcus, la resistencia a meticilina u oxacilina, y hasta en un 48% de los casos suelen ser resistentes a esto. Que adelante vamos a mencionar el tipo de tratamiento empírico que se podría dar. La que sigue, por favor. Bueno, y otra parte de la patología se menciona que en el caso de los pacientes intubados puede ocurrir una microaspiración por el tubo endotraqueal o que el manguito que se infla no esté abarcando completamente la luz de la tráquea. Y lo que les había comentado anteriormente, el cambio de la microbiota que va a tener el paciente va aumentando su estancia intrahospitalaria. La que sigue, porfis. Bueno, para su diagnóstico,
Se menciona que mediante clínica encontré que se puede utilizar esta escala, que es la CEPIS modificada, porque anteriormente estaba otra, pero en este caso manejamos seis puntos o 6 ítems, por así decirlo, que dependiendo de lo que se encuentre va a ir en una puntuación de 0, 1 y 2. Si nuestro paciente tiene una puntuación completa de todo esto mayor a 6 o igual a 6, es sospecha de, bueno, prácticamente diagnóstico definitivo por clínica de una neumonía asociada a la neumonía nosocomial. En el caso de la radiografía de tórax, algo importante que encontré es que no necesariamente tiene que haber nuevos infiltrados en las radiografías que se le van elaborando a nuestros pacientes. Entonces, no supe ahí, doctor, si es importante o no, si hay nuevos o no hay nuevos infiltrados en las Deben de ser radiografías de tórax. dos radiografías que tomes, y si por ejemplo en una no te sale, para la siguiente sí, sí es deben de aparecer el infiltrado o la consolidación o la cavitación, cualquiera de esas, pero en dos radiografías debe de aparecer, ¿no? Ok, gracias, doctor. También se puede utilizar un lavado broncoalveolar, del cual se va a realizar un cultivo. En el caso de que haya ausencia de microorganismos, pues sería diagnóstico de que no es neumonía. En el caso de que haya menos del 50% de polimorfonucleares, que en este caso lo predominante serían los neutrófilos, o que haya también menos del 10% de unidades formadoras de colonias por mililitro de dicho lavado, entonces descartamos completamente la neumonía. Y se menciona que sería bueno mandar hemocultivos o cultivos respiratorios, esto para dar un tratamiento más dirigido al agente etiológico. La que sigue, por favor. Ok. Y el tratamiento. Se menciona que hay que tener una cobertura precoz con antibióticos de amplio espectro, por lo que anterior veíamos de la resistencia que han generado. Se recomienda un estudio microbiológico, ya sea respiratorio o del lavado, que haya una evaluación continua del paciente y que tenga poca duración con antibiótico terapia respecto a otras situaciones que pueda presentar el paciente. Y en esta tablita menciona un tratamiento empírico que se puede seguir. En este caso, del lado izquierdo tenemos fármacos contra los gram positivos, que lo más común sería Staphylococcus aureus. Se menciona que pues, se puede utilizar vancomicina o linezolid. En el caso de linezolid, se menciona que es más preferible debido a que... Ay, se me olvidó qué era. Ah, sí. Tiene una mayor capacidad de penetración pulmonar. No lo importante de en comparación de la vancomicina, como se presenta en pacientes comúnmente bueno, en la UCI, la preferencia que tiene es que no se necesita ajustar la dosis en base a la función renal, lo contrario de la vancomicina, sí se necesita ajustar en base a la función renal del paciente, y tiene un umbral de resistencia mucho menor que la vancomicina, es lo que se ha demostrado. Sin embargo, creo que no está en el instituto, ¿sí? Sí, ¿Sí? Bueno, sí, entonces sí, sí, Felipe. que ese se recomienda utilizar más. Y en el caso de fármacos contra gram negativos, que lo más común de agentes sería las pseudomonas, se recomienda utilizar 2 de diferente familia cada uno. Puede ser cefalosporinas, carbapeminémicos, betalactámicos, quinolonas o aminoglucósidos. El fin de que sean 2 es esperando que alguno de ambos pueda resultar efectivo. Y se menciona que pueden ser de 7 a 15 días la duración del tratamiento, aunque encontré que sería preferible mayor a 10 días, porque en el caso de que sea menor pueden presentar una, ¿cómo se diría?, reincidencia de la enfermedad.
por lo mismo de la resistencia que presentan los agentes. La que sigue, por favor. Y en esta tablita tenemos la prevención que se puede seguir para evitar esto. Del lado izquierdo tenemos el mecanismo y del lado derecho las intervenciones que serían seleccionadas. Lo más importante, pues, o idóneo sería evitar la intubación, porque pues es el que presenta más mortalidad. En el caso de que pues sí se intube, minimizar la duración de la intubación. El menor tiempo Disminuir posible. la carga. Ajá, Ujú. exactamente. Disminuir la carga de patógenos en vías digestivas, por lo que les mencionaba como parte del uso de los supresores de ácido gástrico, entre otros. Bueno, sí, eso sería todo de la parte de neumonía. Aquí sí La que sigue, por favor. que creo que es la más frecuente de las neumonías, de las infecciones en la unidad de cuidados intensivos. La neumonía asociada al ventilador es la más frecuente. Y como dices, es muy frecuente que lleguen bacterias multiresistentes y por ello la tasa de mortalidad que aumenta tanto, ¿no? En algunas estadísticas. Y es importante el cuadro clínico, que parte de lo que mencionaste en tu tablita está bien, pero hay que ver que el paciente igual va a tener la fiebre, la leucocitosis o leucopenia, el estado de alerta va a perderlo y va a haber datos de tos, disnea, taquipnea, ¿verdad? Todos los datos respiratorios de que nos está hablando, que si el paciente no los tenía, los presenta, pues eso ya nos indica que tiene problema respiratorio, ¿no? La oxigenación va a bajar y va a haber mayor cantidad de secreciones o secreciones purulentas, va a requerir mayor limpieza de esas secreciones, ¿no? También. Y entonces, mucho que comentas aquí en la precisión que vas a decir es también cómo hacen ese cuidado de esa limpieza de las secreciones, ¿verdad? Que también las hacen en forma inadecuada y por eso el paciente puede infectarse. O también cuando hacemos el diagnóstico por laboratorio, mencionan que el cepillado, cuando meten el broncoscopio, también fácilmente se puede infectar, ¿verdad? Pero si hay presencia de bacterias, aunque sean las mínimas, ya te hace el diagnóstico, ¿no? O puedes hacer un cepillado también, ¿verdad? Que no es también nos puede ayudar, aparte del hemocultivo, ¿no? Nada Exacto. más eso. De hecho, qué bueno que mencionó otra vez lo del tubo. Esto tiene que ver porque se dice que el tubo va a disminuir el movimiento de los cilios y por ende pues, el propio paciente no va a tener un aclaramiento por sí solo. Y es importante que tengan el manejo de las aspiraciones. Qué bueno que lo dijo, Doc. Gracias. Las secreciones y también igual el tiempo de la intubación o que hagan traqueostomía pronta, ¿no? Sí, O eso es lo preventiva, que como le llaman. hay una preventiva que últimamente se está utilizando, que después de una semana que que se valore el paciente que va a seguir ameritando un ventilador mecánico de manera prolongada, se prefiere realizar la traqueostomía para disminuir el riesgo de neumonía asociada a ventilador. Exacto, sí, eso también es importante. Y es importante el resultado de los cultivos con el antibiograma, ¿no? Porque efectivamente, como tú mencionas, debemos de tener un manejo antimicrobiano empírico, pero también lo que nos va a guiar mucho, pues va a ser el cultivo con el antibiograma, ¿no? Para que realmente valoremos a las 72 horas. Si el paciente no mejora o decae, pues es que el antibiótico que le estamos dando no está funcionando, ¿no? Y tenemos que cambiarlo de acuerdo al cultivo que nos dé, ¿no? Sí, exacto. Eso también es importante. ¿Alguna duda hasta aquí? No, gracias. No. Todo bien, gracias. No, gracias. Oh, gracias. La que sigue, amiga, porfa. Bueno, ahora yo les voy a hablar de lo que son las infecciones urinarias nosocomiales. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? ¿Qué son? Pues son las infecciones del tracto urinario adquiridas en el hospital, aunque el término también hace alusión a cualquier centro sanitario o de cuidados paliativos. De hecho, la CDC, en vez de usar la palabra nosocomial, usa asociado al cuidado sanitario, ya que no se refiere únicamente a las infecciones adquiridas en hospitales.
Sí, porque Ahora, pueden ser en unidades de rehabilitación, pueden ser en, como dices, en cuidados paliativos, pueden ser en clínicas familiares, pueden ser en muchos otros lugares. Ujú. sí, en cualquier lugar que se asocie a cuidado de la salud, entra esta Exacto. definición. Ujú. Ahora, en cuanto a infecciones del tracto urinario, tenemos varias definiciones. La primera, la ITU, ITU o infección del tracto urinario, es un término inespecífico, ya que hace referencia a la infección ya sea bacteriana o micótica de las vías urinarias. También tenemos el siguiente término, que es la bacteriuria asociada a sonda. Este también no es un término muy específico, ya que hace referencia a la presencia de bacteriuria cuando el paciente está sondado con presencia o ausencia de síntomas. Ya un término un poco más específico, tenemos la bacteriuria asintomática asociada a síntoma, que es lo mismo que la anterior, pero pues ya nos especifica que el paciente no está presentando síntomas. Y ya una ITU asociada a sonda es cuando pues, el paciente ya no está presentando síntomas. Y también se menciona que está la fungiuria asociada a sonda, que esta es por hongos y el principal agente causal sería cándida. Candida albicans. Yo siento que esa es la más frecuente en el nivel hospitalario, ¿no? De las infecciones. Siento que es una de las más frecuentes en los pacientes que tienen la sonda. Ujú. Siguiente, por favor. Ahí va. Ahora, en cuanto a epidemiología, yo encontré que estas infecciones son las infecciones nosocomiales más frecuentes a nivel mundial, ya que, bueno, como les mencioné, muchas veces los pacientes no presentan síntomas, sin embargo, pues tienen la infección, bueno, más que nada la colonización. De hecho, el hecho de que ya tengan bacteriuria pues ya se puede catalogar como la infección nosocomial. Sin embargo, obviamente no se les da tratamiento, a excepción de las mujeres embarazadas, que si presentan Ujú. bacteriuria, a ellas sí hay que darles tratamiento. De ahí Exacto. en fuera, si presentan bacteriuria sin síntomas, no se les administra tratamiento. También encontré que de estas infecciones hasta un 97% son asociadas a instrumentación del tracto urinario, o sea, a la colocación de una sonda. Aproximadamente en los hospitales de un 15 a un 25% de los pacientes son sondados alguna vez durante su estancia, ya sea para el conteo de orina, como tratamiento de una retención aguda de orina, también como método diagnóstico, etcétera, etcétera. Y las tasas de las infecciones del tracto urinario asociadas a sondas y la prevalencia de la resistencia antimicrobiana suelen ser mayores en las instalaciones que dan tratamiento agudo que a largo plazo, que en comparación con las unidades de cuidado intensivo. Siguiente, por favor. Ahora, los factores de riesgo más específicos para estas infecciones tenemos que es el uso de sondas por tiempos prolongados, el cuidado inadecuado de las sondas, también la colocación inadecuada de las sondas sin una correcta técnica aséptica. El sexo femenino como tal es un factor de riesgo por la propia anatomía. Ujú. La ausencia de antibióticos sistémicos, la edad avanzada y la diabetes mellitus. Aquí me faltó ponerles que también se menciona como factor de riesgo el hecho de que la sonda no se coloque en un quirófano, ya que sería lo más adecuado. Pero pues sin embargo ya vemos que en la mayoría de los hospitales pues no se colocan en quirófano. Entonces No. esto ya de entrada sería un factor de riesgo para el desarrollo de estas infecciones. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a su etiología, estas infecciones pueden ser producidas por una amplia gama de bacterias. De hecho, se menciona que en los pacientes que son sondados por un largo periodo de tiempo, la infección suele ser de muchos organismos, microorganismos. La mayoría de E. coli la mayoría, en su mayor parte es la causante de lo que es la bacteriuria asociada a sonda, pero no es tan prevalente como en los casos de las infecciones del tracto urinario que no son nosocomiales.
También tenemos más prevalentemente enterobacterias como Klebsiella, Serrada, Citrobacter y Enterobacter. También se presentan gérmenes no fermentadores como Pseudomonas, como Pseudomonas aeruginosa, cocos gram positivos, incluidos los estafilococos coagulasa negativos. Y tenemos también lo que es la fungiuria, sobre todo, como ya les había mencionado, la candiduria, que se describe en el 3 al 32% de los casos. También es importante mencionar que la mayoría de los microorganismos en estas infecciones, bueno, en la mayoría de las infecciones nosocomiales, son resistentes a múltiples fármacos. Y también mucha de la etiología va a depender de cada hospital, ya que cada hospital lleva como pues su conteo de cuáles son los microorganismos más comunes que suelen presentarse en ese hospital o en ese centro de cuidados. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la patogenia, es importante recalcar que el huésped tiene mecanismos de defensa, los cuales son la barrera física de la mucosa, también la eliminación de la bacteriuria vesical mediante la micción, la exfoliación de las células epiteliales de la vejiga y las propias propiedades de la orina, como el pH, la osmolaridad, la concentración de urea, etcétera. Estas van a pues a impedir o disminuir el riesgo de una colonización. En los pacientes no sondados o sin sonda, estas infecciones se dan por lo que es su propia microflora fecal. Dicen que colonizan lo que es la zona periuretral y ascienden a lo que es la uretra y vejiga, generando estas infecciones. En los pacientes con sonda, ya se menciona que puede ser la misma microbiota del paciente, del personal sanitario o de objetos inanimados, que estos se van a dar por no tener una correcta asepsia en la técnica de la colocación de la sonda. En cuanto a la patogenia, menciona que los mecanismos de virulencia de los microorganismos no dan tanto peso aquí, ya que, por ejemplo, la colocación de la sonda va a alterar todos estos mecanismos de defensa que tiene el huésped. Entonces va a ser más fácil que de la infección. Por eso, un mecanismo de virulencia como es la fimbria P, que facilita la adherencia de los microorganismos, no tiene tanto peso aquí. Siguiente, por favor. Siguiente. No se ha cambiado, ¿verdad? No, No. ¿qué está pasando? Quedó. Bueno, ya. Ahora, para su diagnóstico, vamos a tener que principalmente se va a llevar a cabo con la presencia de una bacteriuria significativa en pacientes sondados o no sondados, recientemente con signos y síntomas de infección del tracto urinario. Y se puede corroborar con un urocultivo. Como les mencioné, la mayoría de los microorganismos son resistentes a los antibióticos. Entonces es importante realizar un urocultivo para ver pues para ver exactamente qué microorganismo es y qué terapéutica voy a utilizar que sea más acertada a estos microorganismos. Ahora, las definiciones de bacteriuria significativa. En una mujer o varón con síntomas, en pacientes sin sonda, bueno, creo que no se alcanza a ver muy bien aquí, pero bueno, es igual o mayor de 10 a las 5, de 10 a las 3, perdón, de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. En pacientes asintomáticos, sí va a ser igual o mayor de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Aquí la diferencia es que en las mujeres tiene que ser la misma especie en 2 muestras de orina consecutivas. Tiene que haber más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en 2 muestras consecutivas.
y en varones en una sola muestra, igualmente mayor o igual de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Ahora, en pacientes con sonda, que obviamente preferiblemente la muestra se toma de la sonda, con la mayor Técnica. Ujú. con la mejor técnica posible para evitar contaminaciones. Contaminación. Ujú. Aquí, igualmente, en mujeres o varones sintomáticas, se van a tomar en cuenta como bacteriuria significativa cuando se presenten más o igual de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Aquí no tiene que ser de más de una muestra, con una muestra es suficiente. Y cuando es asintomático con sonda es igual, mayor o igual de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Esto tiene que ser acompañado de signos y síntomas compatibles con la infección urinaria, los cuales son fiebre de nuevo comienzo, o sea que no se asocie con otra patología. Puede haber incluso alteraciones del estado mental. Tiene que haber dolor en flancos y dolor a la palpación del ángulo costovertebral, y pueden incluso haber escalofríos. Estos son los principales signos y síntomas de las infecciones, y esto sumado a la bacteriuria significativa se considera un diagnóstico positivo de infección del tracto urinario nosocomial. Ujú. Disuria, ¿no? Pujo, tenesmo también. Sí, Pueden bueno, haber. encontré que esos eran los clásicos, pero que aquí, a diferencia con la nosocomial, Ujú, se consideraban más estos, que ujú, encontré que estudios decían que no se presentaban tanto los síntomas clásicos de infección del ujú, tracto urinario. ujú. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la prevención, se ha encontrado que si el paciente presenta una bacteriuria, esta puede evolucionar a lo que es una infección. Entonces, si prevenimos la bacteriuria, podemos prevenir las infecciones del tracto urinario. ¿Cómo vamos a prevenir estas? Se hizo una lista de estas estrategias de monitorización que se recomiendan aplicarlas en hospitales para la prevención de las mismas. Las más, la pueden revisar más a fondo más adelante ustedes, pero yo resalté que aplicar la correcta colocación de la sonda y su correcto mantenimiento con la correcta técnica aséptica. También es muy importante garantizar la disponibilidad de todos los dispositivos necesarios para la colocación con una técnica aséptica. No te creo, madre. También es importante que las sondas solo se coloquen cuando sean necesarias, porque se ha visto que hay un uso de sondas que muchas veces no es necesario y lo dejan también por mucho tiempo, entonces esto puede favorecer la Favorecer. presencia de estas infecciones. Entonces, usarla Ujú. únicamente cuando sea absolutamente necesaria. Y bueno, esos son los más importantes. Ya más adelante ustedes pueden revisar el resto de los apartados. Siguiente, por favor. Bueno, como les dije, es importante reducir el uso de sondajes innecesarios. Entonces, las indicaciones estrictas para la colocación de las sondas son durante procedimientos quirúrgicos, cuando es necesario monitorizar la diuresis en los pacientes. También cuando hay una retención aguda de orina, pues se usa como tratamiento. Y bueno, etcétera. Aquí les menciono, en la tablita se mencionan otras indicaciones. También, otra forma de reducir las ondas permanentes se mencionaba que es el uso del urocondón y el sondaje intermitente. El urocondón es este que les pongo aquí. Menciona que bueno, únicamente es para hombres, para mujeres aún no hay un sondaje externo que sea satisfactorio. También se menciona que no se recomienda la utilización en personas que padezcan demencia o alguna
otra patología que lleva una alteración del estado mental, ya que pueden manipular este sondaje y favorecer el desarrollo, bueno, favorecer el desarrollo de infecciones. Entonces, dicen que es una técnica, pues, muy recomendable, pero yo, pues, honestamente, yo nunca lo he visto. No sé si se use aquí en México o Yo en no he qué. visto tampoco que lo usen, no, no. No. El cateterismo intermitente sí lo ocupamos mucho en rehabilitación para los pacientes lesionados medulares, que requieren la extracción de la orina. Entonces, para que no usen sondas permanentes, se les enseña con técnica séptica para que hagan el cateterismo intermitente. Y si lo hacen bien, pues, se obtienen muy buenos resultados sin que haya infección urinaria. Así es. De hecho, se menciona que este sondaje intermitente se realiza por el propio paciente o por su cuidador Ajá, y tiene que realizar la extracción de la orina de cada 4 a 6 horas. Entonces, el exacto, volumen de orina nunca rebasa el medio litro. Y pues es muy recomendado para evitar el uso de sondas permanentes. exacto. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto al tratamiento, antes de elegir un tratamiento, es importante cómo vamos a seleccionar el tratamiento. Es Ujú. importante tomar en cuenta los resultados de la tinción de Gram, también los sobrecultivos que se realizaron previamente y lo que les había mencionado, los patrones de sensibilidad de los hospitales, qué microorganismos presentan mayormente cada centro. Entonces, tenemos que aquí un tratamiento empírico cuando tenemos una enfermedad leve a moderada sin presencia de fiebre. Se puede usar ciprofloxacino o levofloxacino. Ya cuando presentamos la enfermedad febril, se puede dar igual ciprofloxacino, levofloxacino, ceftriaxona, cefepima, etcétera, etcétera. Menciona que la duración de estos tratamientos es muy variable. Esa elección dependiendo de la gravedad de la infección. Puede ir de 5 a 7 días, de 5 a 14 días y a durar hasta 21 días dependiendo 20. de la gravedad de la infección. Los más graves, ujú, sí. Uh-huh. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver las hepatitis nosocomiales. Bien. Aunque es raro que se presente lo que es una hepatitis nosocomial, se han presentado todavía casos que estos los he listo aquí en una tabla donde se muestran los diferentes porcentajes de frecuencia. En cuanto a la hepatitis A, tiene un porcentaje del 10 al 30%, y el virus de la hepatitis A se caracteriza porque el personal sanitario no tiene que estar vacunado contra este virus y solamente se va a vacunar aquellos casos donde se produzca un brote, se va a aplicar la inmunoglobulina. En el caso del virus de la hepatitis B, va a depender si está expuesto a los antígenos, al antígeno E del virus de la hepatitis B, y aquí se va a aplicar lo que es la vacuna y también se puede aplicar lo que es la inmunoglobulina. El virus de la vacuna contra el virus de la hepatitis B se considera que es obligatoria en el personal sanitario y también pueden rechazar formalmente la aplicación de esta vacuna, pero pues tienen que tener alguna indicación por cuál la están rechazando. Y también es importante destacar que la infección por virus de la hepatitis B fue la primera infección por vía hematógena que se consideró como un riesgo sanitario. Después tenemos a la infección por virus de la hepatitis C con una frecuencia del 1 al 10%. Aquí no se recomienda la inmunoglobulina y la enfermedad aguda solamente se va a tratar con interferón alfa,
que más adelante les explicaré cada una de estas. En cuanto al virus de la hepatitis D, la frecuencia no se tienen datos conocidos y solamente se han descrito algunos brotes en unidades de diálisis. Y aquí se va a aplicar una vacuna frente al virus de la hepatitis B. Bien, tenemos que en cuanto a el virus de la hepatitis B, digo, de la hepatitis, están los de transmisión fecal-oral. Aquí tenemos a la hepatitis A. De esta es rara y los pocos casos que se han descrito han sido en unidades de cuidados intensivos pediátricas o neonatales, o también se han presentado en profesionales sanitarios que han tenido contacto con aquellos pacientes que son adultos, que están hospitalizados por diarrea o también que no tienen diarrea. En el caso de la hepatitis C, en Pakistán se realizó un estudio donde se vio que habían hasta 18 pacientes que presentaron hepatitis nosocomial, y esto fue como resultado de compartir indebidamente el material intravenoso entre los pacientes. También se ha mostrado que han habido más casos en aquellos pacientes que recibieron un trasplante de hígado, pero la infección no se generó al momento del trasplante, sino que se presentó en aquellos pacientes que tenían antecedentes de exposición con cerdos o ganado porcino. Bien, después de los virus de transmisión hematógena está el virus de la hepatitis B, que es el que les había comentado que es fue la primera infección que se consideró como un riesgo sanitario. Y la vacuna contra el virus de la hepatitis B es la obligatoria en el personal sanitario. Desde que se desarrolló alrededor del año de 1992, ha logrado conseguir reducir en un 95% la hepatitis B de origen profesional. Tenemos que el riesgo de transmisión en cuanto al contacto o al punzar con una aguja a un paciente y que muestre reacción frente al antígeno del virus de la hepatitis B respecto del paciente que donó esa sangre, va a variar. Dependiendo si son enfermos expuestos a sangre negativa a este antígeno, el riesgo de presentar la infección va a ser del 1 al 6%. En el caso de pacientes que estén expuestos a sangre positiva frente a este antígeno, va a aumentar y va a ser un riesgo del 22 a 31%. Entonces vemos que es mayor el riesgo en aquellos que son positivos frente al antígeno. En cuanto a los medios de transmisión, hay transmisión de trabajador a paciente. Aquí, en cuanto a las normas europeas y también estadounidenses, han declarado que aquellos pacientes que están expuestos a tener una infección por hepatitis B deben monitorizarse su concentración de anticuerpos, y de estos deben tener una concentración menor a 1000 unidades por mililitro para que no se consideren como una población de riesgo o que puedan contaminar o contagiar a otros pacientes o al mismo personal sanitario. También es importante destacar que las personas que tienen mayor riesgo de presentar infección por hepatitis B son aquellos pacientes, profesionales que trabajan en laboratorios, en aquellos pacientes y trabajadores en diálisis, también los cirujanos, enfermeros y pacientes que tratan con discapacitados mentales. Puede darse la transmisión de paciente a trabajador, aunque esta es muy rara. También en unidades de diálisis, aquí se ha visto que es más que nada, se han presentado casos por extensiones cutáneas, por objetos afilados entre los pacientes, y también que estos pacientes que reciben diálisis tienen mayores concentraciones del virus o que presentan mayor concentración de anticuerpos frente al virus. Y otras transmisiones nosocomiales se consideran aquellos dispositivos
por ejemplo, los utilizados para punzar que tengan muelle, aquellos de endoscopía, también los que son utilizados para pinzar, para picar a pacientes diabéticos, o también aquellos que utilizan terapias intravenosas. Bien, en cuanto al manejo de estos pacientes con hepatitis B, se basa en lo que es la aplicación de la vacuna y de la inmunoglobulina. La inmunoglobulina para la hepatitis B es intramuscular. Esta se debe aplicar dentro de las primeras 24 horas tras la exposición al virus. Esta es en una dosis de 0.06 mililitros por kilogramo, va a ser en el área deltoidea, y tanto la inmunoglobulina para la hepatitis B se puede aplicar junto con la vacuna para el virus, pero estas deben de aplicarse con diferentes agujas y jeringas y deben ser en diferentes zonas del cuerpo. Aquellas personas que no muestren una respuesta frente a la vacuna deben recibir una segunda dosis un mes después, y se considera igual que debe recibir una dosis de inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis B y una dosis de 0.06 mililitros por kilogramo. En aquellos pacientes que están dializados deben someterse a determinaciones al año en cuanto a su nivel de anticuerpos, y estos deben ser revacunados cuando el nivel descienda a menos de 10 miliunidades por mililitro. Y en caso de personas que no muestren una seroconversión tras la serie inicial de 3 dosis de vacuna, deben ser valoradas por si son portadoras del antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B, y en caso negativo deben recibir una segunda serie de 3 dosis. No se recomienda que se dé una tercera serie. Y también es importante destacar que en cuanto al ciclo completo de las vacunas que contra este virus, se van a aplicar a los 0, 1 y 6 meses después de que se expuso al virus. Y aquí les puse una tabla donde está la profilaxis post-exposición. En caso de que no esté vacunado el personal sanitario o el paciente, se debe aplicar, y si es positivo para el antígeno, se debe aplicar una dosis de inmunoglobulina para la hepatitis B y junto con la vacuna. En caso de que ya haya recibido la vacuna antes, si tiene una buena respuesta documentada, esto se maneja como que tenga una concentración de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B unos meses después de aplicar la última dosis de la vacuna, que tenga una concentración mayor o igual a 10 miliunidades por mililitro. En este caso no se aplica tratamiento. Si presenta una mala respuesta documentada tras una sola serie de vacunación, se debe aplicar una dosis de la inmunoglobulina junto con la vacuna. O sea, se tiene que volver a revacunar. Si presenta una mala respuesta documentada tras 2 series de vacunación, entonces son 2 dosis de la inmunoglobulina separadas un mes cada una de estas. Y si la respuesta es desconocida, se tiene que determinar los anticuerpos antivirus de la hepatitis B. Y si el nivel sérico es mayor o igual a 10 miliunidades por mililitro, no se aplica tratamiento. Pero si el nivel sérico es menor a 10 miliunidades por mililitro, entonces se aplica una dosis de la inmunoglobulina y una dosis de refuerzo de vacuna. Entonces, en proceso de vacuna o vacunación incompleta, se aplica una dosis de la inmunoglobulina y se tiene que completar también la vacunación. Se me pasó decirles también que en el caso de la hepatitis A está la vacuna, la inmunoglobulina, que se va a aplicar en el caso de brotes, y esta va a ser una dosis de 0.02 mililitros por kilogramo. Y en el caso de la vacuna se va a aplicar una primera dosis pasadas en las primeras 2 semanas después de la infección, y una segunda dosis a los 6 a 7 meses después de que pasó la
la primera dosis. Ujú. Después, el otro virus es el de la hepatitis C, que se muestra una seroconversión en un 0 a 10% en profesionales sanitarios no inmunizados que sufren pinchazos con agujas y que tienen material correspondiente a enfermos con hepatitis C. En cuanto a los mecanismos de transmisión, puede darse de transmisión de trabajador a paciente, también puede ser en aquellos pacientes dializados. Se dice que en aquellos que reciben diálisis tienen un riesgo 2 a 10 veces mayor que la población general. Y aquí hay que destacar que los factores de riesgo que pueden presentar los pacientes que tienen diálisis para tener una infección por hepatitis C es cuando reciben transfusiones sanguíneas que estén contaminados o que sean positivas para el antígeno, y también que cuánto dure el tiempo de la diálisis. Por lo tanto, no se recomienda reutilizar los equipos de diálisis ni reutilizar el filtro. También puede darse una transmisión por trasplante de órganos sólidos. Aquí los bancos de órganos recomiendan que no se utilicen aquellos órganos que estén expuestos o que tengan mayor riesgo de tener el virus, y solamente se van a trasplantar aquellos en casos de que sean vitales. Por ejemplo, pueden ser corazón, pulmón, pero también se menciona hígado. Otros modos de transmisión nosocomial pueden ser por dispositivos como endoscopios en casos de perfusión miocárdica, en casos de TAC, en casos de que haya una derivación opiácea hacia los profesionales sanitarios, entre otros. En cuanto al manejo de estos pacientes, cuando los profesionales sanitarios se ven expuestos, deben de medir sus niveles de anticuerpos frente al virus basales y después a los 6 meses de seguimiento, y también los de alanino aminotransferasa. Aquí es importante destacar que los trabajadores que se vean expuestos al virus de la hepatitis C tienen que ser monitorizados, y solamente el pequeño grupo que sí presente la infección por el virus de la hepatitis C son los que se van a tratar, y esos se van a tratar con interferón alfa. Entonces aquí igual les manejo una tabla donde vienen las recomendaciones en diagnóstico por la infección por virus de la hepatitis C. Aquellos que tienen factores de riesgo para presentar una infección por este virus son los que tienen diálisis, y aquí se recomiendan realizar pruebas serológicas semestrales, y también realizar PCR si no hay elevación de las aminotransferasas, y también se tiene que incluir la serología al VIH. En caso del personal exposición a este virus, en aquellos niños nacidos de madres que son positivas al virus, entre otros tipos de pacientes, se debe hacer la prueba anti virus de la hepatitis C post-exposición y también a los 6 meses. Y se puede considerar hacer un PCR a las 4 a 6 semanas post-infección. Bueno, también aquí es importante destacar que la infección aguda sintomática en el caso de la hepatitis C solamente se va a presentar en un 15% de los casos, y suele ocurrir 6 a 7 semanas después de la infección, y la seroconversión ocurre en el 80% de los casos durante las 15 semanas después del contacto. Otro virus de transmisión hematógena es el virus de la hepatitis D. Este es un virus de DNA viral, de RNA viral. Y
tiene que tener una infección activa previa por el virus de la hepatitis B, ya sea una infección que es aguda o que se trate de un portador crónico. Se se hizo un estudio donde se identificaron varios casos de transmisión de virus Delta en centro de diálisis, y esto llevó a recomendar la vacunación de los pacientes dializados y también al personal sanitario que está expuesto al virus de la hepatitis B, y a separar los enfermos dializados en función de su estado de virus Delta. Entonces, pues para la prevención de una infección por virus de la hepatitis B sería aplicar la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Y ya, para terminar, los últimos serían las infecciones de las heridas quirúrgicas o del sitio quirúrgico. Se puede encontrar de las dos formas. La que sigue, porfa. Esto es rápido, todo se basa en tablitas. Ok, epidemiológica. Bueno, más bien, estas podríamos decir que son una complicación frecuente y obviamente indeseada de todos los procedimientos quirúrgicos. Se menciona que es una complicación del 3% de los procedimientos que se realizan y representa un 15% de las infecciones nosocomiales, estimando que se pueden presentar de medio millón hasta 1 millón de estas infecciones del sitio quirúrgico anualmente. Además de que estas van a aumentar cuando la estancia hospitalaria de nuestro paciente va más allá de los 3 o 5 días. La que sigue, por favor. Ok, y históricamente los cirujanos han clasificado las cirugías en función de lo que se esperaría que haya contaminación o entrada de microorganismos al procedimiento quirúrgico. Se van a dividir en 4 clases. La primera, que es cirugía limpia; la segunda, limpia contaminada; la tercera, contaminada; y la cuarta, sucia o infectada. Esto va a variar en base del sitio quirúrgico y de los fluidos que pueda presentarse durante la cirugía, que en este caso la sucia o infectada sería lo más grave, debido a que son cirugías en donde hay abscesos o secreciones purulentas, en donde obviamente habría microorganismos patógenos. Se menciona que se puede utilizar como un índice de predicción para la infección que pueda presentarse. Sin embargo, no ha demostrado que sea 100% confiable de utilizar. En este caso, desde la clase 1 a la 4 va aumentando el porcentaje de lo que se esperaría que haya de infección del sitio quirúrgico. En el caso de la última, que sería de un 30 al 40%, y la clase 1 varía de 1 al 2%. La que sigue, por favor. Ya no se aplica a lo práctico, ya no funciona así. Ajá, como para saber si la herida va a infectarse o no. Sí, ya no nos sirve así. Exacto. Y las infecciones de sitio quirúrgico se van a clasificar en 2. Las del lado izquierdo son de partes blandas, superficial y profunda. Y las del lado derecho serían las infecciones de órgano-espacio. En el caso de las de parte blanda, lo relevante aquí es que estas se van a afectar simplemente la piel y tejido subcutáneo, y se presenta durante los primeros 30 días. Y los puntitos son los criterios que se deberían de cumplir para considerarse infección. En el caso de las infecciones de partes blandas profundas, va más allá del tejido subcutáneo, que serían las fascias y el músculo, y se puede presentar de los 30 a 90 días posterior al procedimiento quirúrgico. Igual ahí están los puntos a considerar como criterios. Y lo último, que serían de órgano espacio, son infecciones que van a afectar cualquier parte del cuerpo que no tenga involucrado, o no considerando lo de la anterior, que de las partes blandas, que sería piel, tejido subcutáneo, fascias o músculo. Y esta igual se puede presentar de 30 a 90 días posteriores. Y esta se consideraría incluso como una precursora para poder desarrollar una infección hematógena. La que sigue, por favor. Eso se refiere al órgano que se operó, ¿no? Si fue una cirugía del colon, pues que del órgano donde se operó, ¿no? A eso se refiere. Y que puede estar mezclada con las otras, ¿no? Sí. La que sigue, por fin. Ok.
Como factores para aumentar las infecciones de sitio quirúrgico tenemos igualmente tres: las propias del paciente, los factores de la intervención y factores del especialista. Del paciente, pues lo mismo de siempre, comorbilidades que pueda presentar él mismo. En el caso de los factores de la intervención, lo importante a descartar aquí es la mala profilaxis antimicrobiana que se pueda ejecutar y que no haya una redosificación de la misma profilaxis. Más adelantito Ujú. vamos a ver cómo es esto de la profilaxis y Perioperatorio, factores del ajá. especialista que serían propiamente del cirujano, que tenga una mala técnica quirúrgica, que haya, en este caso que nos concierne más a nosotros, un Ujú. incumplimiento de la técnica estéril o la asepsia. Como estudiantes no es que no lo cumplamos bien, sino que por la falta de práctica pues no lo hacemos adecuadamente hasta el momento. La que sigue, por favor. Aunque mencionan que aunque hagas una técnica muy aséptica, es inevitable la colonización De de los la datos. herida. Ujú. Aunque usen toda la técnica adecuada y flujo laminar y todo, de todos modos se coloniza la herida. Ujú. Exacto, porque pues el paciente ya está prácticamente lleno de sus propios microorganismos, entonces sí. Exacto. Ujú, sí. Y en esta tablita tenemos los agentes etiológicos que, si se dan cuenta, muchos son prácticamente repetitivos en todas las infecciones. Tenemos Ujú. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas, y el porcentaje de las cepas que se han encontrado resistentes a medicamentos. La que sigue, por favor. Ok. Para parte de la prevención tenemos factores preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. Y la última que sería las maniobras para mejorar la contención de bacterias o disminuir la colonización del paciente. Igual se las dejo para que la chequen porque sí son bastantes puntos y no encontré que hubiera algo que destacar aquí, pero por si lo quieren checar. La que sigue, por favor. Ok. Y en esta tabla que todavía no, ok, respecto a la profilaxis antibiótica o parte de la prevención, del lado derecho tenemos el tipo de operación. En la parte en medio, el microorganismo que comúnmente se puede encontrar en la infección del sitio quirúrgico. Y hasta el último lado del derecho, los antibióticos que se recomiendan a utilizar en los procedimientos quirúrgicos, que les digo están hasta el lado izquierdo. La que sigue, por favor. Ujú. Ok. Y en esta tablita tenemos las dosis que se recomiendan utilizar como parte de la profilaxis. Se menciona que lo ideal es aplicar el antibiótico 60 minutos antes de que se Antes meta del a procedimiento. quirófano el Ujú. paciente, y solamente se redosifica en caso de que ya hayan pasado la vida media del medicamento, que por eso está la parte derecha de las horas en lo que se recomienda dosificar nuevamente, o aunque no haya pasado el tiempo de la vida media del medicamento, se menciona que se puede redosificar nuevamente si el paciente ha tenido una pérdida considerable de volumen sanguíneo, que sería Ujú. aproximadamente más de 1.500 mililitros que tenga pérdida del paciente. Podemos redosificar nuevamente. La Ujú. que sigue, por favor. Bueno, y creo que eso es todo. Yo creo que aquí es importante considerar, también mencionan la técnica que haga el cirujano, ¿no? Que mientras menos tejido dañe, haya menos espacios vacíos, eso también va a ayudar a una mayor recuperación y que, no haya infección en la herida, ¿no? Ujú. Y otra cosa, que vemos que es la infección de sitio, pero cuando ponen un implante. Por ejemplo, nosotros en rehabilitación vemos pacientes posoperados con placas, clavos, tornillos, con prótesis. Entonces es muy frecuente que nosotros lo veamos o pueda ser que
se infecten estas y entonces el periodo de tiempo que comentaste que puede ser hasta los 90 días, aquí se refiere que hasta el año podemos ver datos de una infección en un paciente que tenga prótesis, que es lo más frecuente que nosotros vemos. A lo mejor ustedes no lo han visto, pero son prótesis de rodilla, de cadera, de hombro, que se hacen aquí en el instituto. Entonces, la vigilancia que deben de hacer es hasta un año, porque se puede dar un proceso infeccioso. No es frecuente, pero sí puede pasar, ¿no? Que el paciente de repente refiera dolor, puede ser el único síntoma que refiera, que no refiera a datos de infección como tal, o puede ser un cuadro infeccioso agudo, porque finalmente el bicho que quede ahí tarda en reproducirse y manifestar todos los datos clínicos de una infección, ¿sí? Pero es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Más en pacientes posoperados de prótesis, que vemos que van a ver en trauma o en rehabilitación, ¿verdad? Que puede pasar. Gracias, Doc. Pues eso sería todo de parte nuestra. ¿Alguna duda? Espero que no. No, ninguna duda. No, No, ninguna. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que estuvo muy bien, doctores, todo esto. Y bueno, yo quiero resaltar las medidas preventivas, ¿no? Son bien importantes para cada hospital, como lo comentaron. Que haya un comité que se dedique a identificarlas, saber cuáles son los microorganismos que se presentan ahí, a qué bacterias son resistentes y tener todos los protocolos para hacer todas las técnicas asépticas, ¿no? De todo el personal. Que los médicos sepan hacerlo, las enfermeras, los paramédicos, para que cada vez sea menos frecuente esto. Si sabemos detectar cuánto hay, pues también incidir en las prácticas para que se vaya disminuyendo este tipo de infecciones por toda la repercusión que ya comentamos, ¿verdad? Sí. Y la prevención yo creo que es lo que vamos a poder inferir, pero yo siento que es muy complicado porque pues, influye muchas gentes que tienen que intervenir en esto, ¿no? Que sepan de epidemiología, que sepan de microbiología, que sepan vigilarlo, reportarlo y capacitar a toda la gente involucrada en esto. Entonces, sí, siento que es muy complicado y que involucra a los médicos de base, a los jefes, a los directivos, a todos, ¿no? Sí. Es un compromiso muy grande, entonces, en donde todos tienen que estar comprometidos para poder hacerlo. Yo siento que es lo más complicado, ¿no? Prevenir. Pero sería la mejor manera de inferir en cada uno de estos aspectos, ¿no? Sí. Así es. Bueno, pues gracias, doctor. Estuvo muy bien su presentación de todos. Gracias A usted, doctor. Gracias, doctor. Espero que hayan aprendido algo.